En México, el agua contaminada se ha convertido en un problema que amenaza por lo menos a 6 estados del país. Según un estudio revelado por el Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma, el arsénico, este elemento químico, está presente en las aguas subterráneas y se ha duplicado en los últimos 14 años. La amenaza aumenta debido a la sobreexplotación. La contaminación ha llegado hasta las redes de acueducto. Miles de personas la beben, exponiéndose a enfermedades, incluso al cáncer. El arsénico es un elemento natural presente en las aguas subterráneas, pero altamente tóxico para el consumo humano. En la cuenca mexicana del Lerma-Chapala, que va desde el Estado de México hasta Jalisco, su concentración se ha duplicado en los últimos 14 años, expandiéndose alrededor de 7.000 kilómetros cuadrados, es decir, alcanzaría un tamaño similar al de la zona metropolitana de Guadalajara y, según el Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, amenaza con llegar hasta los acuíferos de 6 regiones más: Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Sinaloa. Más alarmante aún, según expertos, la sobreexplotación de las cuencas ha generado que el arsénico y el fluoruro lleguen hasta las redes de acueducto, es decir, a los grifos de miles de hogares que consumen el agua, que la beben diariamente sin saber que se exponen a múltiples consecuencias que van desde los problemas dentales y óseos hasta neuronales y cancerígenos. La extracción desmedida ha creado depresiones profundas que llegan hasta los 250 metros y se estima que de las aguas subterráneas proviene el 75% del abastecimiento de las ciudades del país, pero las autoridades continúan otorgando permisos extralegales de perforación. Además de la corrupción para la libertad de concesiones, existe la creencia errada de que el agua se recarga de manera natural cada año, cuando, según analistas, el líquido solo se mueve a una velocidad de 1 metro anualmente. Vamos a saludar en San Luis de la Paz, en México, al padre Juan Carlos Cesati, quien conoce la problemática del arsénico en el acuífero regional del estado de Guanajuato, donde habitan más de 500.000 personas. Padre Juan Carlos, un buen día. Bienvenido al programa La Mañana de NTN 24. Muy buenos días a ti y también a todos los que nos ven en todo el continente americano. Padre, dramático y preocupante lo que sucede. ¿Cuál es el riesgo real de esta denuncia que se hace del agua contaminada? ¿Y qué casos de deterioro en la salud han encontrado? Mira, el riesgo es muy real, es muy evidente para los que estamos en contacto con la gente, especialmente de las comunidades más marginadas, las comunidades rurales y las comunidades también en donde la gente trabaja en las fábricas. Vemos muchísimo problemas renales. De hecho, eso sí, hay datos de que el estado de Guanajuato y en concreto, por ejemplo, Dolores Hidalgo, es de los lugares en México con mayor incidencia de males renales, mucha gente con insuficiencia renal, con diálisis. Es también muy evidente la fluorosis, que eso es lo más exterior y quizá lo menos grave, pero sí recientemente, por ejemplo, hubo unas jornadas dentales en el que se atendieron a 1.200 personas y de las cuales 80-90% presentaban fluorosis, ¿no? Que es un número pues, altísimo. Y adicionalmente a eso, también lo que es cáncer, leucemia, también hay pequeñas comunidades en donde se dan varios casos, lo que pues las pone por encima de la estadística nacional. Entonces, sí hay un problema de salud, el problema es que no se quiere aceptar, sea el problema de salud, ni tampoco el problema de la contaminación a un nivel oficial. Más bien lo que nosotros vemos es que se trata de atenuar de parte de las autoridades el problema. Padre, precisamente que cerrar los ojos. Sobre ese punto le quiero insistir un poquito. Vemos que las informaciones que nos llegan es que dicen que este problema se ha duplicado en los últimos 14 años. Usted nos está dando unos datos consistentes donde dice que efectivamente, por lo menos en Guanajuato, si hay comunidades que se están viendo afectadas, más grandes o más pequeñas, pero hay personas que se están viendo afectadas, donde además dice que en comunidades de tantas personas el 80% llega a sufrir de ciertas consecuencias por el arsénico en el agua que se consume. Preguntarle de qué forma ustedes han tratado de ponerse
en contacto con las autoridades? ¿De qué manera están haciendo estas denuncias? Y después de 14 años nada ha pasado. ¿Podrían pasar otros 14 en la misma situación? Sí, mira, como estos problemas están afectando a las comunidades más vulnerables, los medios para poder hacer algo han sido muy pocos, los medios de la gente, porque lo ha tenido que hacer con sus propios recursos. Investigar, un primer paso ha sido investigar el agua que se está tomando, algo que también se ha tratado pues de negar, porque no se aceptan los estudios que no estén hechos por Conagua, la autoridad oficial. Entonces, lo que las comunidades se han organizado para analizar sus pozos y ver cuáles son los niveles de contaminación que tienen. Es un primer paso. Un segundo paso que se ha hecho pues, es organizarse y empezar pues, a señalar ese problema. Se ha señalado desde dos ámbitos. Uno, el ámbito científico. Entonces, estas investigaciones son por parte de diferentes instituciones científicas, principalmente la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ha habido también otras universidades o instituciones como la Universidad de Illinois, por ejemplo, el Environmental Institute también. Entonces, hay estudios ya de diferentes instituciones independientes que corroboran eso. Eso se le ha entregado a las autoridades. Y por otro lado, las comunidades mismas, pues al analizar su agua, también han señalado que esa agua que ellos están tomando en concreto presenta niveles de contaminación alta, ¿no? Hasta ahora realmente no se ha aceptado el problema. La respuesta ha sido pues que no, pues prácticamente que no hay esa contaminación y que los problemas de salud se deben a otras causas. Esa es la postura oficial, ¿no? Claro, esa es la postura, padre, pero sin embargo pues los estudios están revelando una cosa diferente. ¿Qué se puede hacer con estos estudios? Quizás acudir a una instancia superior, no sé, se me ocurre ir a la capital, ponerlo ya a nivel de autoridades gubernamentales, ya que las locales pues han hecho prácticamente oídos sordos a todo lo que ustedes están planteando. Sí, exactamente. Lo que tú dices es importante y es que se involucren más actores en la solución de este problema. No solamente la Conagua ni las instituciones de salud se tienen que involucrar lo que es derechos humanos, que recientemente ha empezado a interesarse un poco más en el tema. Salud ha estado muy ausente también, las instituciones de salud, en el seguimiento de toda esta temática de los efectos de fluoruro arsénico, y recientemente también, no se mencionó, pero hay un pozo en el que se encontró radiación. Y bueno, es el involucramiento de diferentes autoridades y también del Congreso, ¿no? El mismo Congreso, para que sea un actor independiente a los intereses que ya podría haber en Conagua o en salud al respecto, ¿no? Que haya una mayor objetividad. Y algo que nosotros pues también señalamos es que se tome en cuenta no solamente la voz de las autoridades, sino pues la voz de la comunidad científica, que es una voz fuerte, es una voz autorizada, y también la voz de las comunidades, que son los que finalmente están tomando el agua para su consumo. Sí. Esa voz tiene que valer más, por ejemplo, que el que use el agua para otros fines, ¿no? Como puede ser un fin industrial, como puede ser la agroindustria, etcétera. Padre, para terminar, yo sí quería preguntarle de qué forma, pues dicen ustedes que las autoridades están cerrando los ojos ante esta realidad que usted nos está contando. Nos ha hablado de cuáles son las consecuencias, nos habla de cáncer, nos habla de problemas en la dentadura, de problemas en la piel, de problemas renales. ¿Cómo hacen estas personas para llegar a pagarse los medicamentos, para llegar a poder financiarse estos tratamientos? No, pues eso es lo dramático, ¿no? Eso es lo realmente que de verdad te dan ganas de llorar, porque hay gente que muere porque no puede acudir a la atención médica, ¿no? Las autoridades dicen que ellos tienen una atención total de salud, pero eso no es verdad, porque hay gente que no puede ni siquiera costearse el pasaje para acudir al hospital, ¿no? Yo conozco personas en concreto que atiendo que dicen, bueno, pues no me puedo dializar, someterme a ese tratamiento porque no puedo transportarme 3-4 horas y con una frecuencia a lo mejor semanal
atenderme, ¿no? Y es lo que está pasando, es que hay gente que está muriendo. Eso es lo dramático y es el llamado que nosotros hacemos a que se tome en cuenta a las personas, y especialmente los más vulnerables, que se está afectando su salud. Y que hay responsabilidades en esto, ¿no? Hay responsabilidades porque si se está sobreexplotando el acuífero es porque no se están haciendo las cosas bien. O ¿por qué se están dando esas concesiones para hacer más pozos? Claro, ahí hay muchas dudas en el ambiente y por supuesto personas que están afectadas según pues, los estudios que ya se han hecho. Padre Juan Carlos Cesati, gracias por haber estado con nosotros. Usted conoce bien la problemática del arsénico y lo ha expresado aquí en la mañana de NTN 24. Lo despedimos deseándole un buen día. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos.